Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para comenzar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Como todos los días, estamos en directo en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde para que puedan participar con sus inquietudes sobre los diferentes temas, enfermedades o patologías que están muy presentes en la población, como es el caso del tema del día. De la tiroides hay mucho para hablar, del cáncer de tiroides, del hipertiroidismo, del hipotiroidismo y también de los nódulos, que además son muy comunes, son muy frecuentes en la tiroides. Cada vez son más comunes. ¿Cuáles pueden ser las causas, el origen de estos nódulos? Además se dice que hay nódulos benignos y malignos. Cuando un nódulo es maligno es porque se trata efectivamente de un cáncer de tiroides. Pues hoy vamos a hablar de este tema, nódulos en la tiroides, un problema muy frecuente que por supuesto se puede tratar y que también hay una expectativa muy alta de vida. Pero antes, veamos lo siguiente. Los nódulos tiroideos son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides, una glándula pequeña ubicada en la base del cuello, justo encima del esternón. La gran mayoría de los nódulos tiroideos no son graves y no causan síntomas. El cáncer de tiroides representa tan solo un pequeño porcentaje de los nódulos tiroideos. Por lo general, no sabrás que tienes un nódulo tiroideo hasta que el médico lo descubre durante un examen médico de rutina. Sin embargo, algunos nódulos tiroideos pueden crecer lo suficiente como para hacerse visibles o dificultar la respiración o la deglución. Y como les decía ahora, el nódulo tiroideo es común, se puede encontrar hasta en el 70%, que es un porcentaje muy alto, de las ecografías de tiroides. El síntoma más frecuente es la aparición de una masa, tumor o bola en la parte anterior del cuello. Estamos hablando de esta parte, por ejemplo. Hay lugares, algunos municipios, donde se les decía a estas personas que tenían esta parte muy pronunciada, que tenían coto o que eran cotudos. Así se le entendía pues como a esta parte de los nódulos. Pueden ser benignos o malignos. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros y no solamente en líneas telefónicas para que participen, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Nódulos en la tiroides, y es que cuando hablamos de la tiroides hay tantas, pero tantas cosas para hablar y siempre vamos a tener muchas dudas en relación con esta glándula. Es una glándula que es tanto femenina como masculina. Está con nosotros el doctor Álvaro Sanabria, él es cirujano de cabeza y cuello. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nódulos en la tiroides, es que cuando hablamos de tiroides, ¿qué es esa glándula que está ubicada acá adelante? Como lo hemos descrito en muchas oportunidades, hay mucho para hablar, el tema es muy amplio. Y en el caso de hoy vamos a hablar de los nódulos, doctor, que son muy frecuentes. Sí, en efecto, Yasmín, los nódulos son un hallazgo muy frecuente, ya sea clínico, 5% de las personas, si se hace un buen examen del cuello, se les encuentra, pero con el uso cada vez más frecuente de la ecografía, ese número se explotó a 70%, entonces casi que la mayoría de las mujeres o de las personas por encima de 45 años en una ecografía pueden tener un nódulo de la tiroides. ¿Y ese examen se llama TSH, doctor? O sea, ¿ahí se diagnostica o por una simple ecografía o porque es muy evidente esta parte de acá? Hay dos evaluaciones de la tiroides. Uno es de la función, sí, que se mide con los exámenes de sangre. Y otro es el de la forma, que se mide o con la palpación o con la ecografía. Entonces, dependiendo de lo que usted esté buscando, encuentra. Para el caso de la función es lo que ya mencionaste, hipotiroidismo. Para el caso de la forma son las bolitas, los nódulos, o el bocio o el coto.
por ahí dicen que el que busca encuentra. Bueno, más adelante vamos a hablar de cómo se diagnostican los nódulos en la tiroides, porque antes saludamos a Ana, que se encuentra en el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Doctor, mi problema es el siguiente. Yo hace 27 años me operaron de un nódulo caliente pronunciado. Me sacaron la mitad de la tiroides con el nódulo. Tengo la mitad de la derecha y toda la izquierda. Volví a presentar el mismo problema. Tengo el nódulo muy grande. Me hicieron biopsia, todo me salió bien. Los exámenes todos me salen súper bien, nunca se me altera. El médico me dijo que era mejor que me hiciera operar. Mi pregunta es la siguiente. Pues yo tengo cambio de voz, disfonía y mucha ronquera a veces. El médico me dice que me haga operar porque tengo el nódulo muy grande, pero yo le hago esta preguntita. ¿Me extraen toda la tiroides o solamente el nódulo? Porque mi tiroides está súper bien, en buen estado, los exámenes nunca me salen alterados, nada, todo bien. Doctor, muchas gracias. Ana, gracias a usted por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor, ¿qué le recomienda? Como mencionábamos ahorita, la función es una cosa y la forma es otra, pero no se pueden separar. Si tienes un nuevo bocio, o sea, que ha aparecido después de una cirugía anterior y está creciendo, lo más probable es que necesites una cirugía. Al retirar la tiroides, porque no se quita el nódulo, se quita la glándula, puedes tener alteraciones de la función, que significa que tengas que tomar remedio el resto de la vida. Y la valoración de si es necesario o no depende del tamaño, de los síntomas que tengas, de otras condiciones que pueden indicar si la cirugía es absolutamente necesaria o no. Muy bien, ahí está entonces la recomendación para Ana en el municipio de Sopetrán. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los nódulos en la tiroides, un problema muy frecuente que además se puede tratar. Doctor, ¿de qué se tratan? ¿Qué son los nódulos en la tiroides? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de nódulos benignos y nódulos malignos? La tiroides es un órgano que es homogéneo, es parejito. Cuando empiezan a aparecer bolitas bien delimitadas, ya sea que uno las pueda tocar o que se detecten con un examen, como una ecografía, eso se le llama un nódulo. En general el nódulo es la bolita. ¿Y es uno o son varios? Puede tener único, como el caso de la señora que tenía uno solo, o puede tener muchos. Entonces, dependiendo de las características del nódulo, uno puede hablar de que son sospechosos de ser malignos, o sea, de ser un cáncer, o benignos, que son la gran mayoría. Cáncer en los nódulos de la tiroides son aproximadamente el 5 al 7%, o sea, la mayoría son nódulos benignos. Y cuando hablamos de esos nódulos, ya sean benignos o sean malignos, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué síntomas podría presentar, por ejemplo, un nódulo benigno y qué síntoma presenta un nódulo maligno, doctor, que ya sería un cáncer? Digamos, en principio no se pueden diferenciar. La manera como la gente detecta el nódulo es cuando se mira al espejo y toma un vaso de agua y ve la bolita que sube y baja. Ese es el primer síntoma. Cuando estamos frente a un cáncer de tiroides ya empiezan a aparecer otras cosas como ganglios en el cuello, cambio en la voz, un cambio persistente, no ocasional, sino persistente. Continuo. Sí, exactamente. Dificultades para tragar, pero eso estamos hablando de una cosa muy avanzada. En un principio, la bolita, que la mayoría es benigna, es indistinguible de un tumor y solo algunas características permiten hacer la diferencia. O sea que esa bolita benigna podría pasar desapercibida, doctor, por decirlo de alguna manera, y no presentar síntomas en muchos años. La mayoría de los casos son así. Hay unos estudios muy antiguos, como de los 70, que tomaron todas las personas que habían muerto de otra razón y les examinaron la tiroides y encontraron que más o menos el 60% tenían un nódulo y de esos hasta un 30 tenían un cáncer que nunca les dio guerra en su vida, que no les dio síntomas. Y que cuando lo descubrieron ahí se aparecieron los síntomas. No, ya eran personas que habían fallecido, eran autopsias, o sea, lo que dice es que hay como una cosa oculta dentro de la glándula que no necesariamente se manifiesta, que la gente puede llevar su vida normal hasta el final sin nunca tener un problema relacionado con esa bolita. O sea que eso significaría, doctor, que en el caso de un nódulo maligno podría pasar también desapercibido muchos años y no presentar síntomas, y el cáncer está ahí. Exactamente, ¿qué es lo que le da esa, digamos, característica a la enfermedad de ser una enfermedad de progresión muy lenta, con un muy buen resultado de sobrevida en el largo plazo?
que es lo más importante y es la buena noticia. Por supuesto, hay expectativa de vida, sobre todo porque el tratamiento ha evolucionado bastante. Pilar en Itagüí, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa y la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Muchas gracias. Doctor, es que yo tengo dos inquietudes. La primera es que yo tengo una hija que desde niña pues a ella le descubrieron esa tiroides. Hasta hoy pues la han tratado y digamos que le ha ido muy bien y le han salido esos tales nódulos Sí. y la trata pues porque le hacen biopsias. La pregunta es, o sea, usted acaba de decir que pueden sobrevivir con esos nódulos buenos toda la vida. La pregunta sería, si le sacan la tiroides, ¿persisten los síntomas o no persisten? Y la otra es, ¿hasta qué punto es verdad que dicen que la tiroides engorda y adelgaza? Porque es que hay algunos endocrinos que dicen y otros dicen que es mentira. Por favor, me aclara esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias, Pilar. Además, dos preguntas muy interesantes. Comencemos por la última, doctor. ¿Qué Eso. pasa si le sacan la tiroides a una persona? Tiene que tomar remedio de por vida, tiene que reemplazar la hormona, ¿cierto? Ah, bueno, esa es la primera pregunta. Esa es la primera. No, la segunda es el mito que existe, eso es un ¿Que mito. engorda o adelgaza? Realmente la tiroides ni engorda ni adelgaza. Cuando usted tiene hiper, o sea, mucha función, lo que está es gastando de más. No es que se adelgace, es que está en un estado que gasta de más. Y cuando está en hipo, está en un estado que gasta de menos, entonces acumula líquidos, por ejemplo, pero no engorda. Realmente la obesidad no tiene relación directa con la tiroides. O Eso sea que es más un mito. es un mito que existe, de alguna manera veo yo como si fuera una justificación que algunas personas quieren dar de, es que estoy muy gordo, entonces es por la tiroides. No, en realidad uno tiene que mirar por qué está gordito haya y otros no factores. relacionado con la tiroides. Que existan otras causas, Y claro. con respecto a los síntomas, depende de los síntomas, porque si los síntomas son relacionados con la función, el tratamiento es remedio. Si los síntomas son relacionados con la bolita, el tratamiento probablemente sea de operar o no, de observar, depende de la condición. Muy bien, doctor. Líneas telefónicas para que sigan participando en el tema del día que tiene que ver con los nódulos en la tiroides, 232-4604 y 018 515015. Doctor, antes de ir a la pausa, hablemos de esos nódulos malignos, que es lo más preocupante finalmente, porque ustedes decían ahorita que muchas veces pueden pasar años siendo asintomáticos. Ahora, entonces, ¿cómo podría diagnosticarse que ahí puede existir un cáncer y que uno convive con ese cáncer y puede estar avanzando y no nos damos cuenta? Una de las cosas nuevas en el área de la oncología es que ya no se ve el cáncer como una enfermedad que pasa o no pasa, sino que ha cambiado en el sentido de que uno ya puede vivir con la enfermedad y que el tratamiento lo que hace es mantener el cáncer bajo control de alguna manera. En el caso de tiroides, por ejemplo, usted puede tener un nódulo que se demore 5, 10, 15 años en manifestarse. Ese tiempo que da es un tiempo de espera suficiente, donde la calidad de vida no se va a ver comprometida, donde la gente no se va a ver amenazada por la enfermedad, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja que tiene la enfermedad maligna en la tiroides. Existe el dolor, pero también existe el remedio o la cura o el tratamiento del que vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a Luz, ¿ya? Luz, que se encuentra en San José del Guaviare, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe desde esta región de Colombia. Adelante. Bueno, Vamos a darle tiempito a que Luz mejore la comunicación. Le vamos a bajar todo el volumen al televisor y adelante. buenas tardes. Me da nostalgia llamarlos porque toda mi vida... Luz, Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras restablecemos la comunicación o mejoramos la comunicación con Luz para que avancemos un poquito en el tema y no nos vamos a colgar en este tema que es bien interesante, hacemos una breve pausa, un minutico nomás y enseguida regresamos con ustedes. Estamos hablando de nódulos en la tiroides que son muy frecuentes. Existe el tratamiento y también la cura. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de nódulos en la tiroides. No se pueden prevenir, pero sí se pueden curar. ¿Cómo se diagnostican y cómo es el tratamiento? Enseguida hablamos de eso, porque antes vamos a tomar nota de los siguientes datos muy importantes. El nódulo tiroideo es común, se puede encontrar hasta en el 70% de las ecografías de tiroides. La mayoría de veces no genera síntomas. El síntoma más frecuente es la aparición de una masa, tumor o bola en la parte anterior del cuello. Los nódulos pueden ser benignos o malignos. Esto depende de las características que se vean en la ecografía, como los bordes, microcalcificaciones, ecogenicidad y vascularidad. Los nódulos menores de 1 centímetro no requieren biopsias. El examen básico para estudiar la tiroides se llama TSH u hormona estimulante de la tiroides. El único tratamiento recomendado para los nódulos benignos que no causan síntomas y no están creciendo es hacerles un seguimiento cuidadoso. Es posible que sea necesario repetir una biopsia de tiroides de 6 a 12 meses después del diagnóstico. El ultrasonido también se puede repetir. Hay que estar tranquilos, calmados, porque los nódulos no siempre son malos y hay mucha expectativa de vida. Doctor, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostican? Entonces, el diagnóstico, digamos, para clasificar si el nódulo es bueno o malo, el examen de elección es la biopsia, que es la toma de una muestra con una aguja. Y con esa muestra uno puede clasificar los nódulos en los que tienen bajo riesgo de ser malos y los que tienen alto riesgo de ser malos. Y esos que tienen alto riesgo son los que finalmente se operan o se les trata. Aquellos que están en bajo o sin riesgo simplemente se controlan, se vigilan. ¿Y necesariamente dentro del tratamiento, doctor, se habla de la terapia con yodo? Solamente para algunos. Antiguamente, digamos hace unos años, para todo mundo que tenía cáncer de tiroides se le daba yodo. Hoy en día se selecciona muy bien quién necesita el tratamiento con yodo. ¿Y de qué depende eso, doctor? ¿Del estadio? Depende del tipo de tumor, básicamente. Si es un tumor con un grado de agresividad mayor del común y corriente, se ofrece una terapia extra, que es el yodo. Muy bien. Hoy en día, pues lo decíamos al comienzo del programa, los nódulos tiroideos son tan comunes, hay presencia en cerca del 70% de la población, doctor. ¿Existen causas? ¿Cuál es el origen, la forma de vida, el estilo de vida, la forma de alimentarse? ¿Qué puede pasar ahí? ¿O no hemos llegado hasta allá a encontrar el origen de esos nódulos o de los problemas de tiroides? Se sabe que hay alguna relación con vivir en las montañas. Es más frecuente tener nódulos para las personas que vivimos en las montañas. En el país, por ejemplo, el Valle, el Viejo Caldas, Antioquia, sí. Santander, tienen más que la costa. Se relacionó mucho tiempo con el yodo en la comida, sin embargo, desde hace muchísimos años en Colombia existe la sal yodada, o sea que ese ya es un factor que desapareció y lo demás se desconoce. Muy bien, ahora sí saludamos a la señora Luz, que se encuentra en San José del Guaviare. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto. Mi pregunta es, tuve un hijo que no sé por qué me nació con hipotiroidismo congénito. Yo quisiera saber qué es hipotiroidismo congénito. Muy bien. Pues este niño tuvo un atraso en crecimiento. Cuando tenía 10 años tenía la estatura de un niño de 5 y yo lo llevé a Bogotá al hospital cardioinfantil y allí le hicieron gamografía de tiroides. Le mandaron a tomar levotirosina, primero empezaron con 50, luego con 75, luego con 100, luego con 200. O sea que está en tratamiento. Él ya murió. Ya murió. Y su pregunta es, ¿por qué pudo haber pasado esto con su hijo? Que nos él no murió de hipotiroidismo. Ya. Pero sí dicen que debido a esta enfermedad era una persona depresiva. Muy bien. Yo quisiera saber, porque murió en causas muy duras, para decirles, pero fue muy duro para mí ya cuando él estuvo bien, Por que supuesto. ya creció, pero toda su vida tomó levotirosina. Entendemos su caso y de verdad muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, doña Luz. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? Primero que lamento la pérdida
Esta cosa del hipotiroidismo congénito es una enfermedad con la que el niño nace sin tiroides, nace sin la glándula, por alguna razón genética que no se conoce muy bien, pero hay un test que hoy en día se hace obligatorio. En todo el recién nacido se le mide la TSH para detectar al nacimiento si el niño tiene o no hipotiroidismo congénito. Y si lo tiene, el tratamiento es el que menciona la señora, remedio de por vida para reemplazar la función. Si se detecta a tiempo y se trata, la vida es prácticamente normal. ¿Y tendría que ver con la depresión? Que probablemente ya menciona un no, cuadro depresivo. Es difícil decirlo, pero creería que si estaba tratado no debería tener relación. Doctor, ¿existe una población de mayor riesgo de desarrollar nódulos tiroideos que otra? Pues me explico, niños, jóvenes, adultos mayores. Sí, es una enfermedad básicamente de adultos y en general de mujeres en general, pero le puede dar a los hombres, le puede dar a los niños, no existe exclusividad al respecto. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Es una enfermedad o una condición que no se puede prevenir. No es prevenible. Pero sí se puede curar. Claro que sí. ¿En qué porcentaje, doctor? Casi 100% si se detecta a tiempo. Ya saben entonces, no hay de qué preocuparse, nódulos tiroideos. Existe ese dolor, esa, ¿cómo lo llamamos, doctor? Condición. Esa condición, sí. ¿Es una enfermedad? Realmente no. Pero también existe la cura y casi en un 100%, como decía el doctor Sanabria. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.